Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Tadeusz Argüello. Escribo poesía, poemas. Am, Comienzo a escribir alrededor de los 18 años. Bueno, es cuando comienzo a publicar. Sale mi primer cuaderno de poemas que se llama Versus por las ediciones Sangremal que dirigía Luis Alberto Arellano. Posteriormente, en el 2006, publico La Patria Más Profunda, con ediciones Fuera de Comercio de Miguel Aguilar Carrillo. Posteriormente publico en el año, bueno, 2013 sale el libro de los días de la noche, publicado por el gobierno del estado. En ese mismo año también publico bajo el sello de Caligrama Black Arcadia. En el 2015 publico Teorema de Medusa, también en el gobierno del estado de Querétaro. Y en el 2019 publiqué Yo compraría todo eso por $1, con Herring Publisher México. Principalmente escribo porque me gusta problematizar, no solamente pues mis sentimientos, lo que leo, lo que escribo, las ideas, eh, la filosofía, la propia tradición de la literatura, ¿sí? Algunos tópicos me gustan mucho, me entusiasman. Y principalmente me gusta la escritura porque a lo mejor puedo plantearme de que a lo mejor pude haber pintado, pude haber hecho música, pero bueno, para esas dos primeras actividades me parece que soy bastante torpe, también para la escritura, pero creo que uno pierde más el miedo, o a lo mejor uno creo que he ejercido más el oficio de la necedad en la escritura de poemas. Me interesa, bueno, yo creo que cada uno de mis libros es tan solo una tentativa por responder a ciertas preguntas, a ciertas obsesiones. Quizá, bueno, pienso en Los días de la noche, que bien podría ser como el primer arranque, el primer libro. Los días de la noche es tan solo la búsqueda de que el poema es ese lugar de encuentro, con un lenguaje sencillo, escueto, demasiado simple. Eh, el lector tenía que encontrarse quizá con sus recuerdos, quizá con algún fantasma de él mismo. En Black Arcadia, pues la búsqueda es por supuesto diferente, es mucho más abrupta, mucho más problemática, mucho más contradictoria y hay mucho más fracaso. Eh, en Teorema, pues Teorema de Medusa es, quizá la pregunta primordial es la filosofía, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene pensarse uno frente al dolor, frente a las necesidades, frente a la misma historia, frente a la misma filosofía, frente a la misma literatura? Eso quizás es lo que más me interesa. Y yo creo que siempre es estar en una búsqueda, en una relectura de la tradición, en constante choque. Hay cosas que me llaman la atención, pero a lo mejor siento que eh, son meras tentativas. Y a lo mejor ahorita en este momento puedo decir que no lo voy a hacer, pero finalmente sé que me voy a contradecir y que finalmente lo voy a terminar experimentando con alguna otra línea, con alguna otra posibilidad. Yo creo que el ejercicio del creador, del poeta, del pintor, del músico, es contradecirse, llevarse a sus propios límites, probarse, ajá, caminar por terrenos insospechados. Y yo creo que el ejercicio de la creación, si bien exige también un conocimiento de la tradición, del pasado, también exige aventurarse, también exige responder ciertas preguntas y llevarlas hasta sus últimas consecuencias, pero por supuesto bajo el camino individual, porque bajo el camino, por supuesto, del derrame del sentido, del derrame del arte, que eso es lo que, bueno, desde este lado de la trinchera, desde donde estoy con mis poemas, me parece que es lo que intento hacer. La literatura para mí es por supuesto por palabras, ¿no? Palabras, es lenguaje, es creación. Yo creo que el mismo término poesía habla de esa creación y que no necesariamente tiene que estar en la hoja en blanco, sino tiene que estar también en la misma calle, en los sonidos, en los gritos, en la cotidianidad. Eh, yo creo que en cuanto ponemos límites y hacemos demasiado mensurable la literatura,
Y no solamente mensurable la literatura, sino también puede ser la música, puede ser la misma pintura. Cuando intentamos hacerlo mensurable, medible, literalmente se nos escapa el arte, la misma literatura, la misma poesía. Y me parece que por regla propia yo creo que no tiene límites. Si el hombre no ha conocido límites, ni el entendimiento del hombre, la razón, siempre busca irse más allá del límite, por supuesto que en las artes también funciona de la misma manera. Entonces, me parece que lo delicioso del arte, y digo delicioso porque finalmente está el goce, está lo estético, está el arrojo, el vértigo. Y yo creo que lo que más nos interesa es que haya demasiadas perspectivas, demasiadas vistas, demasiadas búsquedas, que uno como espectador, como mero lector o como mero observante pueda tener muchas posibilidades de encontrarse o de no encontrarse en diversas obras. Me parece que también el hecho de que haya obras que simpatice con ellas, pues es por supuesto una cuestión muy óptima, agradable, seductora, pero también al mismo tiempo es seductora aquellas obras con las que no simpatizo, que como decimos, que no me gustan, ¿no? Porque también me expulsan, me desechan, me hace sentir también otra cosa que no necesariamente, placer o repulsión, o que yo no esté de acuerdo con una idea o con una imagen o con un verso. Yo creo que esas mismas impresiones forman parte de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Si no conocemos el dolor, si no conocemos estos desplantes, ¿cómo podemos conducirnos por el camino del placer? Si hay influencias, por supuesto, o hay libros que me tocan, yo creo que pensaría en La realidad y el deseo de Luis Cernuda, Los cuatro cuartetos de T.S. Eliot, Libertad bajo palabra de Octavio Paz, Las personas del verbo de Jaime Gil de Viedma, Otro tiempo de Winston Hugh Auden. Yo creo que son libros a los que de repente vuelvo, ¿no? Vuelvo constantemente. Ajá. Y también, bueno, creo que cada uno de los abordajes que he tenido, o cada uno como de las etapas o de la serie de poemas que he escrito, tienen como cierto diálogo con algunos autores o algunas obsesiones. Mucho tiempo también leía con mucha obsesión Antonio Machado, Las nuevas canciones, junto con el Diario de un poeta recién casado y Dios deseado y deseante de Juan Ramón Jiménez, que a la fecha son también autores a los que regreso mucho, ¿no? Sobre todo Juan Ramón. Juan Ramón me parece que parte de la poesía del siglo XX no se entiende sin él. Pero vuelvo a repetir, son obsesiones, ¿no? Igual con este cotejo de autores que acabo de hacer, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero son también manías, ¿no? O sea, de volver y rebuscarse en ciertas obras. Y con algunos textos yo intenté también salirme un poco de esas lecturas y busqué tropezarme, busqué caerme también en la filosofía. Y en ese caso yo creo que, pues creo que es bastante obvio por algunos textos la lectura de verlo como poeta, sobre todo, a ciertos filósofos, entre ellos por supuesto es René Descartes. El tono literario y extremadamente literario con el que juega el discurso del método de las propias meditaciones metafísicas, en este monólogo accidentado, demasiado solemne y de repente problemático que tienen estos textos, me provocaba que podía ser como un poema, ¿no? Que por lo que a veces yo había entendido, había ubicado en los cuatro cuartetos de Eliot, dije, bueno, pues se puede leer o se puede buscar la poesía en otros textos que no necesariamente sea literatura, ¿no? Desde la biología, la física, etcétera, etcétera. Mi camino es más limitado porque soy ser humano, entonces uno, como vive sus obsesiones, sus pasiones, uno pone propiamente la misma seducción que busca uno en los objetos, pone sus propios límites, y yo creo que por eso he estado estancado o deliciosamente en esta agua pantanosa y cochina por momentos de la filosofía. Entonces, yo creo que esa es la parte que me ha gustado últimamente, en buscarme en textos de filosofía, en pintura y también la música, en vidas totalmente extrañas,
y parsimoniosas de algunos guitarristas norteamericanos, en algunos boxeadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ciertos temas, ciertas imágenes, ciertas fotografías, pero me parece que cuando hablamos de influencias, uno no es totalmente original, puesto que comparte muchas emociones con los demás seres humanos y demás lecturas, ¿no? Pensaría muchas veces que con los lectores y con los mismos otros poetas que leemos, hemos leído la misma historia, pero en distinto ejemplar. Pues Black Arcadia es un libro, pues como todos, yo creo que de los trabajos que he hecho, pues que me entusiasman y que a la vez, pues por supuesto que después de un tiempo uno termina renegando, pues por salud mental, yo creo, ¿no? Eh, si se me ocurrió ese experimento, debido a que los poemas anteriores que había escrito, la serie de los días de la noche, está pues, influido por una poesía demasiado coloquial, demasiado intimista, eh, estaba muy influenciada por la poesía de la experiencia, ese tipo de tópicos o grupos de autores. Entonces busqué contradecirme, hacer algo totalmente diferente, algo que me pusiera en jaque, algo que no fuera también, porque bueno, también a veces también tenía textos en verso blanco, buscaba la métrica, etcétera, etcétera. Entonces, la primera exploración fue visualizar como la poesía como o este territorio, no solamente la poesía, sino también de la modernidad, como una Arcadia, ¿no? Como una tierra prometida. Pero al momento que es black, que es negra y que es en otro idioma, propone una distancia, un choque, es un black Arcadia, es un black Arcadia. Entonces, son como tres formas, tres capítulos, tres segmentos. eh, y hay que correr con unas tentativas de la modernidad, pues, por supuesto separar y después analizar, ¿no? O sea, el propio, el propio discurso del método así lo propone. Pero bueno, la primera parte, que se llama mecánica, es ver el poema como si fuera efectivamente un sistema, y tratando de jugar con otro tipo de formas, ¿no? El lenguaje de la química, el lenguaje, por supuesto, policíaco, ajá, de la persecución de un asaltante. Son como las búsquedas y las tentativas que se tienen en esta primera parte. Por supuesto que son poemas sucios, por supuesto que son poemas atropellados, eh, porque yo creo que en la modernidad uno va en el metro, va atropellándose, uno siempre está a prisa, uno siempre está deprisa, uno de repente no encuentra comas en su vida, ni puntuación, ni esas normas, ¿no? Esas normas muchas veces te la impone la sociedad, pero finalmente uno termina siendo endeble, termina dentro del espectro del arte, muchas veces las sensaciones no tienen un orden, no tienen un marco teórico, el mismo acto de vomitarse, ¿sí? Eso es lo que es la tentativa. Y la siguiente era film, y film, bueno, pues tiene como... A mí me gusta mucho un poema de Octavio Paz que se llama Blanco, y era un intento como darle forma o dar cuenta de ese blanco, de esa nada, de ese espacio en el cual nada está escrito. Yo pensé, o la tentativa fue escribir debajo del blanco, de que de cada cuadro en blanco, de cada página en blanco, debajo de ese blanco, de esa aparente serenidad, de esa aparente calma que a lo mejor nos dice o comúnmente nos ha dado el blanco, o nos han dicho que es el blanco, ajá, o la luz total. Finalmente hay una escena violenta, hay una escena debajo de nosotros que nos muerde, ¿no? Que nos muerde. Y muchas veces podemos pensar en el orden político, ¿no? En que las noticias nos dicen alguna cosa y sin embargo, debajo de esa realidad que nos brindan los medios de comunicación, o debajo de una tarde apacible, está sucediendo el más terrible de los crímenes, el acto más terrible de corrupción, las pasiones más siniestras están atacando ese orden que tanto pregonó la modernidad, ¿no? La tercera parte, el cubo de la atmósfera, que es un verso de Tristán Tzara. Yo planteaba la figura de un cardenal como la figura de este hombre corrupto desde el Estado, este hombre que abusa de su poder, este hombre que con el báculo, ajá, lo utiliza de cruz y de bastón, ¿no? Para dirigir y para someter al pueblo. Yo creo que a lo largo juego con algunos tópicos
que es el propio Lucrecia Borgia, la misma estampas de la situación de la violencia en México, etcétera, etcétera, porque tal parece que son los que corrompen la poesía, ¿no? Este tipo de personajes, no solamente la poesía, sino también al hombre. Finalmente el hombre es un concepto demasiado amplio, demasiado estético, está lleno de sensaciones, está lleno de posibilidades. No podemos encasillar a un hombre que porque es homosexual, que porque es criminal, que porque es mujer, sino que el hombre, o mejor dicho, que estoy diciendo palabras muy torpes, el género humano no, tiene un caudal de posibilidades infinitas, ¿no? Y eso es, creo que lo delicioso y lo que exhibe el arte. Entonces, vuelvo a repetir, lo que me seduce y me da repulsión de ese trabajo es de que es un trabajo fallido. Y yo creo que finalmente, si hay algo que puede englobar mi escritura, porque creo que es lo que pasa en cada libro, si hay algo que siempre experimento es que es un libro mal hecho y que siempre uno escribe desde el fracaso. Desde que las palabras, la misma escritura de mis poemas fracasa en ese intento de poder aprenderlo todo, de poder aprender una parte de eso que llamamos realidad, o una parte de eso que yo creo que son las sensaciones, o creo que me nombra o que me dice. Amén que sea la modernidad o ese tipo de cosas, pero yo creo que gran parte de la historia del hombre, el hombre siempre ha intentado decirlo todo. Y siempre tiene proyectos faraónicos enormes, ¿no? Pienso en el Titanic en el siglo XX, siento en la antigüedad, es el mito, ¿cómo se llama? Pienso en Babel, ¿no? Ese tipo de proyectos se han tenido y pienso que el poema, la poesía también nos ha dejado esos monumentos, ¿no? Y sobre todo en el siglo XX, hacer el gran poema, el gran texto que nos diga todo. La filosofía también lo ha tenido, ¿no? Esas grandes obras filosóficas que quieren dar cuenta de todo lo que ha hecho el hombre y que va a ser el hombre. Yo creo que asumir el fracaso es asumir también esa parte que tiene el hombre, de caerse, de fracasar, porque se exploran mejor los sentimientos, se explora mejor las ideas, se exploran mejor las grietas. Ajá, eso. Yo compré todo eso por $1, pues es un proyecto de hace muchos años, yo creo que se empezó a escribir como en el 2010, con la aparición de algunos poemas. También es prácticamente como si hubiera sido un proyecto paralelo a Black Arcadia, pero Black Arcadia se quedó en un cajón. Y de repente, bueno, lo saqué y yo compré todo eso por $1. Pensé que era algo que iba a durar más tiempo, que era algo que tenía que dejar también en el olvido un tiempo. Creo que en ese proceso de pensar uno tiene que olvidar, ¿no? Entonces, uno termina por olvidar textos y dejarlos ahí botados. Pena. Siempre me pregunto, yo creo que al escribir siempre pregunto si realmente está valiendo la pena lo que hago. Y la respuesta siempre es no. Pero siempre hay un ejercicio de necedad y de soledad que dice, bueno, pues aviéntate, ¿no? O sea, no pasa nada, aunque sí creo que la vida de los árboles creo que están demasiado en jaque. Pero la tentativa, por supuesto, yo compré todo eso por $1, es el lenguaje cotidiano, el lenguaje que tienen las mismas redes sociales, y también es un lenguaje atropellado, es un lenguaje contradictorio, es un lenguaje que aparentemente habla de cosas muy superficiales y de repente puede parecer que no. Hay un poema sobre una actriz porno, Yana, por la actriz porno norteamericana que es Jana Michaels, y precisamente creo que de los tópicos del texto es que nos agrede las marcas, o mejor dicho, las casas de pornografía, y de cómo ella se va quitando la ropa, ¿no? Pero finalmente nosotros creemos que el poema está en el acto de que ella se quita la ropa, pero no. El poema, la poesía está afuera del set de grabación, en las cosas más ralentizadas, en las cosas menos pensadas, en el momento menos planeado, porque me parece que ahí surge la creación, surgen los descubrimientos, en ese asombro, en ese instante, en que convergen las ideas, los sentimientos, la materia. Ajá. Y es al menos de lo que intenté hacer en ese poema. Hay otro que es
creo que porque este libro es también un divertimento y hay un texto muy simpático, bueno, yo que al menos yo juzgo simpático, que es el día que conocí a Chester Chetos. Y es un poema literalmente, o sea, sacado de mi experiencia personal, de que yo iba en un kinder, bueno, en el kinder que está aquí en la calle Hidalgo, que se llama Federico Froebel, y, y en los primeros días o meses traen a Chester Chetos. Sí, es una botarga, por supuesto, y eh, los edecanes nos regalan bolsas de frituras, etcétera, etcétera, y de repente sale Chester Chetos, ¿no? Entonces todos los niños corrimos, le hicimos bolita a Chester Chetos, Chester obviamente cae, o este hombre que está dentro de la botarga de Chester Chetos cae, y uno de mis amigos toma del brazo a Chester con mucho asombro y acaricia su brazo y que por supuesto es peluche, ¿no? Y me dice, Tadeus, es verdad, él es Chester Chetos, él es de verdad, sí existe, ¿no? Y yo veía la bolsa de Chetos y decía, sí, o sea, es él. O sea, en verdad es Chester Chetos, wow. O sea, vino a vernos al kinder, vino a vernos a la escuela. Todos estamos extasiados gritando como locos. Las maestras no sabían qué hacer porque para nosotros fue un descubrimiento a los 4 años, ¿no? De que una estrella, una estrella de rock que podría ser Chester Chetos había venido a un kinder de la ciudad de Querétaro, ¿no? Eso hubiera sido de las cosas que me parece que eso también juega la experiencia estética, ¿no? Y precisamente contradictorio, porque a lo mejor puede ser muy, muy torpe únicamente quedarse en los temas de la filosofía, en los grandes relatos, cuando muchas veces la poesía también está en cosas demasiado simples. De cierta forma, si saqué estos poemas a la luz, porque de cierta forma muchos habían salido en revistas, en publicaciones por ahí perdidas, era por recuperar esto, ¿no? Ya no hablar de Descartes ni esos grandes relatos filosóficos, sino cosas más simples, más inmediatas, más cotidianas. Sería volver a eso, pero no de una forma demasiado íntima, demasiado cursi, que únicamente se hable del amor, sino otras cosas que están afuera, que también están cercas y también que forman parte de la poesía, ¿no? Como a los 4 años conocer a tu botarga favorita, a tu héroe de tu botana, ¿no? Hay otro texto, y bueno, al menos esta exploración que yo hago, no sé si está haciendo una crítica, pero sí hay mucha inconformidad. Eh, por supuesto está la violencia, está un poema que se llama Fantasy Table Dance, que es, por supuesto, de este lenguaje que hay en estos lugares y de lo contradictorio y de la doble moral que nosotros jugamos, ¿no? De esa esclavitud o de esta trata de blancas que es legal, ¿no? Y que por supuesto ocurre, yo creo que a lo largo del libro, ¿no? Donde todos en el libro están borrachos, todos en el libro, o sea, siempre circulan el alcohol en esos poemas. Y si lo intenté mostrar así es porque me acordaba mucho de un poema de Federico García Lorca, que es Romance Sonámbulo. Ocurren crímenes, ocurren muertes y todos están borrachos, todos están delirantes, todos están fuera de sí, no pueden dar cuenta de ese testimonio, ¿sí? O si no es la violencia o si no es otro testimonio que sucede. Y yo creo que yo compraría todo eso por $1, intenta hacer ese título sarcástico que en primera cuenta yo lo había leído, le había sugerido que lo había encontrado en un libro de Javier Acosta. Allen, tómate esta pastilla de eucalipto. Y de repente tenía otros títulos tentativos. Un día conversando con Francisco Guillén, un fotógrafo, excelente fotógrafo y poeta, me decía, oye, es que esa frase aparece en la película de Robocop. Dije, bueno, habrá que ver de nuevo Robocop. Encuentro la escena del programa que aparece dentro de la película y digo, va, totalmente, ¿no? O sea, creo que esos poemas valen $1 o no valen nada, ¿no? Pero es el acto de comprar poesía, de comprar desechos, de comprar porquería, de comprar algo que tiene valor para unos y tiene valor para otros. Y yo creo que es el acto mismo de consumismo, ¿no? Uno compra por comprar, ¿no? Y consume poemas. No sé si sus poemas están hechos para consumirse, creo que el lector tiene la mejor idea, pero es otra búsqueda, es otra tentativa por tratar de pensar desde esa orilla
desde esos elementos, de esas imágenes y de esos versos, cierta sensibilidad que está ocurriendo con nosotros, ¿no? Y también de cierta forma, como gran parte al menos de lo que yo escribo, es otra forma de fracasar de nuevo. Yo la tentativa de este año es presentar, yo compré todo eso por $1, espero hacer un par de presentaciones en la ciudad de Querétaro. Yo creo que ahora sí que las fechas son próximas, pero sería una en este semestre, la siguiente en el siguiente semestre del año. Intentaremos llevar el material fuera de la ciudad y pues bueno, estoy en Facebook como Tadeus Argüello, también estoy en Twitter como @TadeusArgüello, @TadeusArgüello. También estoy en Instagram como Tadeus Argüello, valga, qué repetición es todo esto, ¿verdad? Y pues mi correo al que pueden escribir, no sé, por inquietudes, inconformidades también, es tadeusargüello@gmail.com, tadeusargüello@gmail.com, y ahí ustedes, no sé, si quieren poner en contacto conmigo, pues con gusto, ¿no? Yo creo que si uno escribe también es por el mismo diálogo, ¿no? Por el mismo diálogo, por compartir, porque me parece que aventar o escribir poesía es tirar una botella al mar, ¿no? Y no sabemos qué, ponemos un mensaje y no sabemos qué van a responder, ¿no? También pienso que también el acto de escribir muchas veces puede ser tirar una moneda a un pozo, ¿no? Y porque también ese acto de escribir poemas a lo mejor puede parecer totalmente absurdo, ¿no? Tirar monedas de 10 pesos constantemente a un pozo, pero aparte porque estás contaminando el agua del pozo, etcétera, etcétera, puede sonar bastante absurdo, pero creo que la extrañeza de la poesía es de que al menos yo, y espero que un día el pozo me escupa todas las monedas, ¿no?